Buenos días. Estamos aquí en el Camping Refugio de Pescadores. Vamos a preparar, os voy a presentar la ruta Overland, última raisa de Almanzor. ¿En qué consiste esta ruta? Esta ruta va a consistir básicamente en seguir por la provincia de Soria los distintos pueblos por los que pasó Almanzor en su retirada final a Medinaceli. Almanzor venía de La Rioja, de su última raisa militar, su última aventura militar contra los cristianos, sintiéndose herido, sintiéndose enfermo, al parecer de gotitis, de artritis gotosa, decidió volver a Medinaceli en vez de volver a bajar a Córdoba. En esta ocasión fue entonces cuando entra en Soria por Vinuesa hacia Medinaceli. Yendo en esta retirada enfermo, es acosado por los reyes cristianos en el Valle de la Sangre, en Calatañazor, donde es atacado. A pesar de estar enfermo, decide él mismo ponerse a las órdenes, al mando de su ejército y hacerles frentes a los reyes cristianos. Al parecer, en esa batalla, cae mortalmente herido y emprenden la retirada más urgentemente, digamos, hacia Medinaceli. Herido de muerte, es trasladado en principio, al parecer, en una hamaca hasta Bordecores. En Bordecores fallece. Posteriormente, dice la leyenda, que sus generales a hombros le llevaron desde Bordecores hasta Medinaceli. En Medinaceli, al final, es enterrado. Hoy, a día de hoy, no sabemos dónde está la tumba, ni dónde fue enterrado verdaderamente, o sea, fidedignamente. ¿Qué he querido entonces recrear con esta ruta? Esta ruta, simple y llanamente, la excusa de esta última ruta Overland, podríamos decir así, de Almanzor, los pueblos, recorrer los pueblos, unir los pueblos que Almanzor recorrió, que todavía existen, unirlos mediante caminos, fuera del asfalto, en la medida de lo posible. Dentro de sus pueblos hay una serie de monumentos y artísticos, históricos, que nos pararemos, que os propondré en el blog de Desire Overland, os propondré como posibles visitas turísticas. La ruta es una ruta para hacerla en 2 días, sin prisa. Tiene una mezcla un poquito off-road, no excesiva. La ruta es sencilla. La complicación puede venir simple y llanamente porque atravesamos caminos con mucho bosque, mucha frondosidad de bosque, y podemos golpear muchas ramas y arañar los coches en función cada uno del amor, cariño que tenga a la pintura de su coche, pues podrá pasar o no. En su caso, hay alternativas. Bueno, os dejo con la ruta. Como os dije también en alguna noticia, mi intención es ir preparando rutas con un carácter histórico o con una excusa histórica para poder ir con esa excusa, pues, por ejemplo, en este caso ha sido la excusa del último raisa, la última expedición bélica de Almanzor, ir pudiendo presentar y buscar una excusa para añadir a la ruta Overland algún interés histórico, artístico, monumental, biológico, geológico, no lo sé. Un poquito de excusas. Os dejo con el vídeo de presentación y os animo a que leáis el blog, a que le deis me gusta, a que os suscribáis y a que le deis a la campanita. Todo eso que se suele decir. Muchas gracias. Os dejo con el vídeo. Bueno, empezamos la ruta. Vamos por camino forestal. La verdad es que me he desviado y empiezo ya por un sitio distinto, pero parece que vamos a llegar a destino. Empezamos. Estamos aquí en Vinuesa, salimos ahora sí, efectivamente, la ruta que teníamos calculada. Vinuesa, Medinaceli. Iremos parando en todos los pueblos, como os he dicho antes. Vamos a hacer la última ruta de Calatañazor y a ver qué nos depara el día. Parece que viene bueno, aunque está nublado. Venga. El puente romano de Vinuesa. Este puente, en función del nivel de las aguas del pantano, generalmente está inundado. Se supone que hay algún plan o algún programa de recuperación,
porque se quiere trasladar el puente fuera del agua. Pero es una pena que un puente romano tan antiguo esté como está. Estamos en el pantano de la Cuerda del Pozo. Entonces estoy ahora con el móvil, y con el móvil me parece que sí voy a poder enseñaros allí abajo la torre, lo que queda de la torre del pueblo de La Muedra. Esa es la torre de la iglesia, la antigua torre de la iglesia. Seguimos en el pantano, a la derecha de la cuenca derecha, y aquí es donde está el cementerio de la Muedra, el antiguo cementerio de La Muedra. Y como estaba más aislado del pueblo, sería el camino por aquí, el pueblo de La Muedra. Lo único que sobrevive hoy es el cementerio. Voy a acercarme al cementerio a ver qué se ve dentro, si hay algo. La gran duda que tengo es, la duda que me queda es si hay tumbas o si fueron trasladados los restos de la gente que podría estar enterrada en él. Pero este es el antiguo cementerio. Está cerrado y en principio no parece que haya tumbas. Pues llegamos ahora, estamos llegando a Cabrejas del Pinar. Allí arriba tenemos el castillo. Vamos ahora al Castro del Pico, que es un castro, un asentamiento celta. Vale, está por aquí cerca. Allí arriba tenemos el pueblo que acabamos de ver, con el castillo. No se ve muy bien desde aquí, a ver si luego lo podemos ver un poco mejor. Y estamos llegando ya al Castro del Pico, el castro celta. Hemos llegado, como os decía cuando veníamos, estamos aquí en el Castro del Pico. Tenemos aquí el castro y esta es el cartel que lo anuncia. Este es el castro, esta es la fortificación celta, que en los siglos VI y V antes de Cristo, en esta zona. Bueno, seguimos por la ruta. Vamos a ver cómo es este nuevo camino. Nos hemos dado media vuelta por el camino. Está un pelín complicado, se empieza a complicar, se empieza a estrechar, hay mucha piedra. La verdad es que el terreno está bien porque está seco. El coche patina un poco, no hay mayor problema, yo no creo que tendría mayor problema, pero como voy solo, lo voy a dejar. Voy a ver si encuentro a alguien que me quiera acompañar, simple y llanamente porque ir solo y meterse en muchos fregados es una estupidez. Bien, por medida de precaución, cobardía, llamarlo X, además me está haciendo unos ruidos rarísimos, pues entiendo que es el diferencial, el eje de transmisión, y no hay mejor consejero que la prudencia, sobre todo cuando uno va solo. Con lo cual vamos a volver por donde hemos venido, vamos a coger carretera e intentaremos retomar el camino un poquito más adelante. Retomamos el track, camino de Calatañazor ahora, meta última
Medinaceli, salimos de Muriel de la Fuente y a ver cómo va el tren. Vamos bajando la sierra hacia el Valle de la Sangre. Cuando lleguemos os comento, pero es en el Valle de la Sangre, a los pies de Calatañazor, donde tuvo lugar la batalla en la que Almanzor, bueno, las tropas nazaríes perdieron y Almanzor resultó gravemente herido. Y es a partir de ahí donde ya luego empieza la segunda ruta, parte de la ruta en la que Almanzor, herido de muerte, inicia la retirada hacia Medinaceli. Bueno, aquí estamos en el Valle de la Sangre, a los pies de Calatañazor. Allí al fondo, arriba, no sé si podréis ver, luego os enseño con más detalle, está Calatañazor. Aquí, el Valle de la Sangre. Es en este valle, vamos a ver si puedo hacer una vista más o menos. Este es el Valle de la Sangre. En este valle, aquí mismo tuvo lugar la gran batalla. Aquí acamparon las tropas de Calatañazor, las tropas andalusís, las tropas nazarís. Desde los cerros fueron acosadas y atacadas por los reyes cristianos. Y allí, como os he dicho, Calatañazor. Según la historia, Almanzor no llegó a entrar en Calatañazor. Y es aquí donde perdió la batalla, aquí donde resultó gravemente herido. Como hemos dicho, ya venía en ruta enfermo, al parecer de artritis gotosa, como os he dicho. Aquí, a pesar de estar enfermo, se puso al mando de sus tropas y se defendió y atacó a los reyes cristianos. Resultó gravemente herido de muerte. Y fue por la noche cuando abandonaron el campamento y iniciaron su ruta hacia Medinaceli. Al día siguiente fue cuando los reyes cristianos atacaron el campamento y encontraron un campamento sin desmontar, pero vacío. A partir de este momento acosaron a Almanzor. Se cree, o se dice, la leyenda dice que sabiéndole herido de muerte, le acosaron pero no le atacaron, en señal de respeto, digamos, a la figura del gran guerrero que había sido Almanzor. Bueno, vamos a seguir la ruta. Y aquí es donde dice la leyenda que Almanzor, en Calatañazor, perdió su tambor. Y es aquí donde se perdió el tambor. Bueno, seguimos. Vamos a entrar en Calatañazor. Vamos a ver si puedo subir hasta donde está la estatua del amigo Almanzor y os lo presento. Este, si cabe, es uno de los pueblos más bonitos de España. Pueblo medieval, pero extremadamente medieval donde los haya. Uno de los pueblos más bonitos, si no el más bonito de España. Terraza. Estaría un buen momento para tomar algo. ¿Ves? Turismo en España, en estas zonas, sobre todo en esta ciudad, hay que hacerlo los fines entre semana. Los fines de semana están llenos. Hoy es viernes, un viernes del día 18 de febrero, se me había olvidado. Mira, ahí está Almanzor, luego os lo enseño. Vamos a ver si dejamos el coche aquí. Tampoco veo excesivo problema. Vamos a ver si dejo el coche aquí, a los pies del castillo. Bueno, llegamos hasta arriba. Aquí vamos a ver, ahí abajo está el Valle de la Sangre. Os lo he enseñado desde abajo y ahora os lo voy a enseñar desde arriba. Este es el castillo de Calatañazor. Espero que lo podáis ver bien.
Aquí en teoría no llegó a subir Almanzor. Almanzor se quedaron ahí abajo, en el Valle de la Sangre, donde tuvo lugar la batalla y donde salió herido, como os he dicho. Vamos ahora vamos a bajar a la mitad del pueblo y os voy a presentar Almanzor. Como os he dicho antes, os recomendaría visitar todos estos pueblos entre semana. Si veis, hoy os he dicho que era viernes 18 de febrero y no hay nadie. Bueno, ahí aparecerá, ahí está. Estamos en Calatañazor y aquí arriba tenemos a Almanzor. Este es Almanzor. Almanzor, unos youtubers Almanzor. Aquí tenéis el nombre, que es Muhammad ibn Abi Amir Almanzor. Pues estamos en Calatañazor. Os recomiendo a todos una visita a Calatañazor cuando podáis. Verdaderamente merece la pena. Bueno, este camino como veis es muy divertido, entretenido, bonito, pero las obras de la autovía han cortado la salida, con lo cual para hacer la ruta ya no vale, porque es un camino solo de ida y vuelta. Bien, el que quiera divertirse se podrá pasear, pero ya no me sirve para hacer la ruta que estaba planeando yo. Mirar allí los gamos, mirarlos cómo corren, mira cómo se va el rebañito, uy, el rebañito, sí, la manadilla de estos, míralos, con el culo blanco, son corzos, no sé qué son, corzos, ciervas. Cuando suelo pensar yo que cuando vamos en un viaje overland así, todoterreno, fuera de las carreteras, cómo me gustaría poder ir en el coche con un montón de gente, por ejemplo, historiadores, para mirar todos los monumentos, todas las iglesias, los castillos, arqueólogos, si me apuras, también para lo mismo, agricultores mismamente, para que me identifiquen los cultivos. Por ejemplo, qué está cultivado a la derecha, qué está cultivado a la izquierda, para que te expliquen en España cómo van las zonas, las zonas de vid, las zonas de olivo, las zonas de trigo, cebada, distintos tipos de trigo, zoólogos que nos expliquen la naturaleza, geólogos que nos expliquen también, que me expliquen cómo van los movimientos de esta tierra que es, en el caso de las montañas, las cordilleras, cómo se han formado, cuándo nos han formado, posibles antiguos glaciares, no sé, cazadores incluso, no sé, gente que verdaderamente sepa, biólogos, no sé si lo he dicho. Más de una vez he pensado que la verdadera escuela está en la calle, está aquí, en el monte, en los campos de Soria en este caso, más que en las escuelas. Aquí, por ejemplo, ese rebaño que hemos visto, ese pequeño grupo de, no sé, ciervas, gamas, corzos, con unos niños, enseguida, y con la facilidad que tenemos de internet, de conectarse, enseguida miraríamos qué podría ser, que tienen la cola blanca, y los chavales no se les olvidará en la vida cómo es un gamo o cómo es un corzo, y que existe en la naturaleza, sin tener que aprenderlo, mirarían los detalles y eso. Por eso creo que hay que salir más. Las escuelas no lo enseñan todo, más bien te preparan para la curiosidad, en eso estoy de acuerdo, pero
A los niños yo creo que un chaval, un viaje de estos, poco a poco, que vaya contigo, que vas viendo, por ejemplo, este bosque, qué tipo de bosque es, en qué clima estamos, por qué hace tanto frío por las noches, por qué hace tanto calor durante el día cuando da el sol, en el día a día, en la calle, en fin. Os dejo con esta disquisición de Solitario y seguimos con el desfiladero. Parece que nos acercamos hacia un desfiladero. Veamos qué nos depara el camino. Subiré la ruta bueno, primero es preparar el vídeo de YouTube y luego subiré la ruta a nuestra página web. Vale, parece que vamos bien. ¿Qué opinas, Conan? ¿Vamos bien? Allí arriba vamos. Fortaleza de Gormaz. Bueno, como os he dicho antes, dejaremos la ruta por hoy, en esta ocasión, aquí arriba. Volveremos y retomaremos desde aquí hasta Medinaceli en una futura ocasión. Llegar a la fortaleza. Vamos a ver si la asaltamos. A ver cuán fortaleza es. Venga. Que el Señor nos coja confesados y se apiade de nosotros. Allá vamos. Dormidos, echando la siesta, hemos decidido dar una vuelta y atacar la fortaleza por atrás, por el flanco trasero. A ver qué suerte tenemos y cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos. Estamos a los pies de la fortaleza califal de Gormaz, intentando asaltarla. Queremos tomarla. Vamos a ver qué conseguimos. Alea Yacta Est. Que sea lo que Dios quiera. Allí vamos. Para arriba. Bueno, señores, hasta aquí esta primera etapa de la ruta Vinuesa-Medinaceli, la última ruta de Almanzor. Nos hemos quedado en el castillo de Gormaz, en la fortaleza califal de Gormaz, y en cuanto se pueda,
con el clima y con los coches volveremos a retomar la segunda parte de la ruta.